porque partiendo del hecho de que fuimos salvados y respondiendo a la pregunta, ¿qué hicimos para ser salvos? Nada, pero por el hecho de ser salvos y que Dios nos lleva a una tierra prometida, Él espera un cambio de acción y de conducta en nosotros. Así que todos los días, durante 49 días, vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales y a los grupos de WhatsApp, vamos a estar subiendo imágenes con un versículo que le pedimos que usted ore. Ya subimos la primera, la vamos a subir después de las 7 de la noche. La primera dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado. La sugerencia es que usted pueda decir: gracias, Señor, por este primer día y gracias por la libertad, y así sucesivamente. Entonces queremos lanzarlo. Y antes de continuar, quiero mandarle un saludo muy cariñoso a todos los que me están viendo, pero especialmente a Natalia y a Stephanie, que no las hemos saludado estos últimos domingos, pero que siempre nos ven, mis hijas. Estoy orgulloso de las hijas que Dios me ha dado y de los hijos que Dios me ha dado. Y estoy orgulloso de usted, que a pesar de todos los problemas que tuvimos esta mañana, sigue aquí con nosotros. Así que le mando un abrazo, y ahora sí vamos a empezar con el tema de esta mañana: la libertad de la esclavitud, hablando con un énfasis especial, un énfasis de lo que se celebra hoy en el mundo entero y a lo cual nosotros nos unimos, a pesar de lo que ayer en el estudio hablábamos. Queremos reconocer que las mujeres que fueron al sepulcro lo hicieron el domingo y que cuando llegaron no encontraron a Jesús. Así que la verdad más importante de todas es que Jesús resucitó, y eso queremos celebrar el día de hoy. Y para ello quiero dejar un concepto un poco desconocido en la Biblia o en el cristianismo hoy. Es un concepto bíblico que está velado de alguna manera, pero que pienso yo que ya va siendo importante que lo conectemos. Y está precisamente en la primera palabra de la Biblia. Y yo quiero que usted me acompañe a Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Quién no sabe esa porción de la escritura, verdad? Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nuevamente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra que me interesa realmente es la primera palabra de la Biblia, que en el idioma original de la Biblia es la palabra Bereshit. Y Bereshit lo han traducido como Génesis, así se llama el primer libro de la Biblia, pero también lo han traducido como en el principio. En hebreo es solo una palabra y quiere decir todo eso: en el principio, así lo han traducido. Lleva una preposición en y la palabra que nos han traducido como principio. Sin embargo, yéndonos a la literalidad de lo que dice la Biblia, y por eso yo siempre soy de la idea que las letras del contrato hay que leerla, y el contrato más importante que hay en el universo es la escritura, y entenderlo nos va a dar a nosotros la verdadera intención de Dios. Así que si Dios hubiera querido decir en el principio de algo, en el comienzo de algo, hubiera usado otra palabra, hubiera usado la palabra Atelajá, el principio. Pero no usa esa palabra, usa una palabra, y es un concepto que le quiero dejar yo esta mañana. El concepto es Reshit. El concepto es Reshit, R-E-S-H-I-T. El concepto del Reshit, que
significa más primicia, como lo dice Éxodo 23:19, en donde nos han traducido que traigamos la primicia de los frutos. Bueno, la palabra bíblica ahí es reshit, la primicia. Y la primicia no es el principio. En la primicia creó Dios los cielos y la tierra. En la primicia es una función. Sobre todo porque esta palabra está en un vocablo como que casi dijera, por la primicia creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y por qué eso es importante o relevante? Me voy a tomar yo el tiempo de decirlo hoy, que es un día tan especial y que deberíamos de tener un sepulcro vacío aquí o lo que sea. Bueno, y yo quiero tomarme esto porque el reshit es una función de Dios en el cual al conocer, cuando Dios crea, en este reshit, crea un mundo perfecto. En el primer mundo, por decirlo así, que Dios creó, no había pecado, no había dolor, no había llanto y sobre todo no había muerte. Cuando Adán y Eva fueron creados, no había muerte. Ellos no fueron creados para morir. Es más, la instrucción de Dios fue que si comían del fruto, entonces ellos le iban a dar la bienvenida a la muerte. El plan original de Dios era de vida y no incluía la muerte. La muerte tan solo fue una consecuencia del pecado. El pecado sigue siendo nuestro gran problema. El pecado sigue siendo nuestro reto. Y el pecado sigue siendo algo que llevamos en el instinto. Pero el hecho de que en el reshit creó Dios los cielos y la tierra, nos habla de un estado original. Y luego cuando leemos la Biblia, logramos entender que la intención de Dios, a partir del capítulo 3 de Génesis, cuando es la caída del humano, la intención de Dios es devolvernos a ese momento, a esa creación donde no existía la muerte, la primicia. Y quiero que me acompañe a leer en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hay un versículo muy importante, le va a aparecer en pantalla, Primera de Corintios capítulo 15, voy a leer el versículo 20. Primera de Corintios 15:20. Si usted lo quiere buscar en casa, búsquelo. Si usted lo quiere solamente leer ahí en la pantalla, no hay problema. Dice el apóstol: pero ahora Cristo, el Mesías, ha resucitado de entre los muertos. Y cuando dice ha resucitado de entre los muertos, está hablando de algo que todos los seres humanos tenemos que enfrentar. No nos gusta hablar de la muerte, pero si el Señor no viene, todos tendremos que enfrentar en algún momento de nuestra vida la muerte. Esa es una realidad. No nos podemos escapar de ella. Por mucho que busquemos, como algunos lo han hecho, la fuente de la vida eterna, solo hay una fuente de vida eterna. Solo hay un proceso para adquirirlo. Así que todas las personas nacemos con algo en común. Quizás es lo único en común con lo que nacemos. Todos tendremos que morir un día. Que Dios nos libre de morir antes de tiempo. Que Dios nos libre de morir antes de la buena vejez, que es la intención de darnos.
pero que sepamos que vamos a morir. Es el resultado del pecado. Y por eso el escritor dice: pero ahora el Mesías ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Y curiosamente aquí la palabra es reshit. ¿Por qué es importante el reshit? Porque es la primicia de los que murieron. Es decir, Él fue el primero en resucitar y no volver a morir, porque hubo resurrecciones en la Biblia. Él mismo resucitó a Lázaro, pero Lázaro volvió a morir, porque la corrupción es algo innato que traemos. Y el único que ha resucitado sin corrupción fue Jesús. Y luego agrega el versículo 21, si lo puede leer ahí conmigo: porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino. Y me gustaría que leyera ese versículo en el verbo, en el tiempo verbal: vino la resurrección de los muertos. Quiero dejar en su corazón que la resurrección de los muertos, con el hecho de que nuestra primicia, nuestro reshit, el Señor Jesucristo resucitara, ya vino, ya es algo a lo cual podemos acceder. Hoy deberíamos de estar celebrando el hecho de que la muerte también es un enemigo vencido. Quizás no por nosotros todavía, quizás nos tocará, si Él no viene, encontrarnos y dormir. Pero es un enemigo vencido, porque no es un punto y final, sino simple y sencillamente es una pausa. Porque la Biblia dice: primicia de los que durmieron. Ya no es una muerte eterna, ya no es una muerte sin esperanza, sino porque Él vino. Cuando en algún momento a nosotros nos toque cerrar nuestros ojos y expirar, será un sueño grande, será un sueño de tiempo, hasta que Él decida volver. Y eso, mis queridos hermanos, es lo que Él certificó con su resurrección. El poder del pecado, a Él, a diferencia de nosotros, no pudo mantenerlo en una tumba. Y llegará el momento en donde Él va a compartir ese poder con todos los que han creído en Él desde siglos atrás, con todos los que creerán en Él, que verán la resurrección. Eso es lo que celebramos. A Él la tumba no le pudo mantener. La resurrección de Jesús nos ha de recordar que a pesar de los problemas, a pesar de la escasez económica, a pesar del COVID-19 o a pesar de cualquier otra circunstancia que usted pueda enfrentar en la vida, los creyentes en la promesa de la primicia de la resurrección, los creyentes en Jesús, los verdaderos creyentes en Jesús, debemos desplegar y aprender una vida de victoria, una vida que aprenda de los errores, una vida que tiene y que da otras oportunidades. No se acaban las cosas hasta que Él diga. Hoy en día estamos enfrentando desesperanza. Hoy en día estamos enfrentando una situación muy crítica en todo el mundo. Es más, yo cuando pienso en la escritura de 2 de Crónicas 7:14, donde dice: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humilla, dice: sanaré su tierra. Yo ahora ya no pienso en Guatemala solamente, estoy pensando en todo el mundo. Estoy pensando en que todo el mundo, no solo Misco, Guatemala, el país,
Centroamérica, las Américas, el continente americano, Europa. No, estamos pensando en todo el mundo. En todo el mundo. No es tiempo de llorar. No es tiempo de llorar, aunque estamos preocupados. No es tiempo de lamentarnos, aunque haya situaciones. Por favor, no es tiempo de bajar la guardia, aunque sé que es difícil e intimidante. Dios nos sacará adelante. Dios nos dará la victoria, porque el enemigo más terrible ya fue vencido. Es nuestra primicia. Nosotros participamos de ello. Por eso es que el escritor sagrado, el apóstol Pablo, lo dice tan elocuentemente: Cristo ha resucitado entre los muertos. Primicia. Es nuestra primicia. Porque así como la muerte entró por un hombre, por él, a la imagen de hombre, vino la resurrección de los muertos. Ya vino. El poder de la resurrección ya está acá. Quizás no se vaya a aplicar. Es decir, estoy seguro que no se va a aplicar hasta que Él regrese. Pero no es tiempo de lamentarnos. No es tiempo de vivir intimidados. Dios nos sacará adelante. Voltea con tu vecino y hazle muy enfáticamente con el dedo así: Dios nos sacará adelante, porque Él ya resucitó, porque el poder de la resurrección está en nosotros. Dios te sacará adelante. Eso, mis queridos hermanos, es lo que debemos estar hablando. Por supuesto, debemos de atender lo que digan nuestras autoridades, pero yo le aconsejo algo: limite la cantidad de noticias que va a haber, limite la cantidad de información negativa, porque eso va a ser mella en usted. Y escuche más la palabra de Dios, que le está llamando a no temer. Dios nos sacará adelante. Dios nos sacará adelante. La resurrección es lo que significa. ¿Por qué? Porque el enemigo más terrible, imposible de vencer, fue vencido. Fue vencido. Jesús sigue operando. Jesús sigue estando con nosotros. Jesús sigue estando entre nosotros. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno y grande y poderoso. Y a lo mejor quizás estás pensando: ¿qué voy a comer mañana? ¿Cómo voy a hacer para pagar la luz, el agua? ¿Cómo voy a hacer para pagar tal o cual cosa? Son pensamientos válidos. Yo te voy a decir algo: Dios hará, perdón, me corrijo, Dios está haciendo un camino, porque Cristo, como decía mi amigo Juan Carlos Alvarado, no está muerto. Él está vivo. Él ya empezó a devolver las cosas. Ese es el tema de la resurrección, a como estaban antes de que Adán y Eva pecaran. Ya empezó ese proceso. Tenemos un mensaje de victoria. No importa que nos toque expirar, porque Él no haya regresado, pero ya la potencia de eso está en nosotros. No es un momento de temer. No vivas tu vida con temor, no vivas tu vida intimidado, sino levántate en el poder del resucitado para vivir una vida valiente. Valiente no es que no te dé miedo. Valiente es que sigas aunque sientas temor. Valiente es que confíes aunque hayan aflicciones. Dice la Escritura: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas lo librará el Señor. Y quiero tomar este concepto de la resurrección, de la primicia de esa resurrección, del reshit de la resurrección, y leer contigo dos porciones de la Escritura que quiero aplicar para ministrarte. Te invito a buscar el Evangelio de Lucas, capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 13.
Lucas 11:9. Esta es una aplicación del poder de la resurrección, de la primicia de la resurrección, del concepto del Reshit. Así como Dios creó el mundo perfecto, sigue trabajando a devolverlo a esa perfección. Dice el versículo 9: y yo os digo, ¿quién? Pregunto yo, ¿quién nos está diciendo? El Reshit, el creador, la primicia, el salvador, el rey de reyes y señor de señores. Jesús está diciendo. Yo les digo, pedid y se os dará. Tenemos que empezar a pedir, hermanos. Buscad y hallaréis. Tienes que empezar a buscar. No esperes que pase la crisis para buscar. Ya deberías de estar buscando. Llamad y os abrirá. Es hora de tocar puertas. Y Jesús continúa diciendo, versículo 10, porque todo el que pide, recibe. Aunque sea un no, pero recibe. Pero ahí vas a ir aprendiendo cómo recibir sí. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y luego Jesús lo explica, que está tratando de decir en el versículo 11. ¿O suponen que a uno de ustedes, que es padre? ¿Cuántos padres me están viendo que llevan la responsabilidad? A lo mejor tu hijo tiene 5 años y él no sabe las penas que tú sí pasas para conseguir su pan, para conseguir los frijolitos, las tortillas, para conseguir el colegio, el estudio. Él no lo sabe. Pero así dice el Señor: si su hijo le pide un pan, ¿acaso le dará una piedra? Es decir, aunque no tenga un pan. No. O si le pide un pescado, como no tiene el pescado, le va a dar una serpiente en lugar de pescado. O sea, ¿qué onda? Versículo 12. O si le pide un huevo revuelto con tomate, y dice, ya me dio hambre. Si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión venenoso? Pues si ustedes, siendo malos, es decir, siendo corruptibles, siendo imperfectos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? Ahora, ¿de qué ha estado hablando todo este tiempo? Aquí lo dice: dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Queridos hermanos, Jesús resucitó, pero el primer concepto que yo quiero compartir contigo esta mañana es que lo que tendrías que estar pidiendo más que cualquier otra cosa en este momento es el poder de Dios para atravesar este momento. Antes de pedir para los alimentos, de verdad, y eso es algo prioritario, antes de pedir cualquier cosa, pide la mente de Cristo para enfrentar estos días. De eso es lo que está hablando Jesús: el que pide, el que busca, el que hay. ¿Por qué? Porque al final aterriza. Así dice el versículo, leámoslo otra vez. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Todo el contexto de pedir se os dará es el contexto del Espíritu Santo, y aquí el Espíritu Santo es el poder o la mente o el ánimo de Dios. ¿Qué estoy tratando de decirte? Que lo primero que tú necesitas para salir victorioso en lo que estás viviendo, perdón que ya me empecé a mover, pero es que estar allá solo quieto me genera complicación. Lo primero que necesitas es el poder de Dios operando en tu vida. No puedes enfrentar esa crisis con solamente pensamientos humanos, con solo una estrategia humana. Necesitas el poder de Dios, y para ello
Pídelo, pídelo. El que pide, recibe. El que busca, encuentra. El que llama, se le abre. Nuestra prioridad en este momento de oración debe ser estar pidiéndole al Señor ese poder de la resurrección, ese poder para pensar, para vivir como Él viviría, para hacer lo que Él haría en medio de lo que estamos viviendo. Eso es lo primero que quiero dejar en tu corazón. No se trata de salir adelante por nuestras pistolas, sino necesitamos a Jesús, necesitamos a Dios, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Seamos un pueblo de luz, seamos personas distintas en medio de una sociedad que ahorita nos necesita más que nada, que ahorita está muy preocupada, que ahorita está muy afanada, que ahorita cualquier cosa puede pasar. Necesitamos ser la gente del Espíritu Santo, la gente del poder de Dios, el pueblo que da luz, el pueblo que representa a Dios. Así que yo te diría, por sobre todas las cosas, pide sabiduría de Dios, pide el poder de Dios, pide a Dios, pide a Dios. Yo sé que nuestras oraciones ahora, Señor, ayúdame a salir de la crisis, ayúdame. Pero antes de eso, Jesús lo enseñó, pide el poder de Dios, pide a Dios, Señor, manifiéstate en mi vida. Y por eso, queridos hermanos, esta campaña de la cual hablábamos es vital que la hagamos en este tiempo. Yo me puse a pensar en ello. Me puse a pensar en si era o no un buen tiempo para hacerlo ahora. Y yo creo que entendí a Dios cuando me dijo, es el mejor momento para hacerlo. Es momento de acercarnos a Dios, es momento de santificarnos. El día 1 ya estuvo, hoy en la noche soltamos el día 2, esté pendiente. Pero bueno, esa es la primera escritura. La siguiente escritura que lo quiero dejar, con la cual lo quiero dejar, es Romanos capítulo 8, versículo 31. Lo voy a leer en dos versiones. Lo voy a leer primero en la Biblia de las Américas y luego en la Nueva Traducción Viviente, para que la palabra de Dios le permee, le profundice y le movilice. 8:31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Deje que eso se hunda en usted. Voltee con su vecino y dígale, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí en casa, dígaselo a su hijo pequeño. Si Dios contigo, mi hijo, ¿quién contra ti? Yo se lo digo a mis hijos, a mi descendencia. Si Dios por nosotros, Vázquez, ¿quién contra nosotros? Versículo 32. El que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Este versículo me trae muchos recuerdos. Era una de las citas favoritas de mi madre, y lo decía mucho. Y como yo lo oí y lo oí tantas veces, me lo aprendí de memoria. El que no eximió ni a su propio hijo, está hablando de Dios, está hablando de Él mismo, está hablando de la función, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá con Él todas las cosas? Ahora lo leo en la otra versión, una traducción viviente. ¿Qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en contra nuestra? Y el versículo 32. Si Dios no se guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Yo le dije que lo primero que debemos orar es tener a Dios, pero aquí está hablando de que Dios también puede darnos todo lo demás. Dios también puede darnos todo lo demás. Y ahora quiero hablarle a las situaciones que enfrentas. Ahora quiero hablarle
a la falta económica, a la enfermedad. Ahora quiero hablarle a las circunstancias que te preocupan y quiero dejarte esta herramienta. Y quiero tomar uno de los ejemplos más lindos que hay. Una madre dando la lactancia a su hijo. Todos hemos visto a una madre dando de lactar a su hijo. Es una de las relaciones más profundas que pueden haber. Como no soy mujer, no tuve la oportunidad de verlo, pero sí fue impresionante para mí cómo funcionó en función de mis hijos, el hecho de que Dios preparó el cuerpo, mi esposa, y ella compartió ese vínculo con mis hijas, el vínculo de la lactancia, y esa leche que recibieron fue todo para ellas, ¿verdad? El mejor alimento que hay para el recién nacido, ¿verdad? Todos sabemos eso. Pero el ejemplo, y aquí es a donde quiero llegar, es el siguiente. ¿Quién querrá más la leche? ¿Quién necesitará más la leche? ¿Necesitará más el bebé la leche o la madre desprenderse de la leche? ¿Qué pasa en los ejemplos cuando la madre tiene sus pechos llenos y el bebé está lleno también porque ya comió? La madre lo desea más. La madre tiene la bendición para compartirlo y lo desea más. Esto hablando cuando es normal, ¿verdad? Porque hay veces que la leche se va o lo que sea, pero siempre la madre querrá alimentar más a su bebé de lo que su bebé querrá ese alimento. ¿Qué estoy tratando de decir? Que Dios te quiere bendecir más de lo que tú deseas esa bendición. Ese es el punto. Eso es lo que a mí me deja Romanos, que Dios te quiere bendecir más de lo que tú deseas esa bendición. Por eso Dios no eximió ni aún a Él mismo cuando estuvo aquí en la función del hijo, del heredero, del portador. Bueno, entonces surge una pregunta. Entonces, ¿por qué no viene más si Dios no la quiere? Yo pensaba que Dios no me quería dar. O bueno, yo quiero que se saque eso de la cabeza. El engaño de que Dios no lo quiere bendecir o que está enojado con usted es engaño. No es así. Dios nos quiere bendecir. ¿Cuál es el problema? El problema es que a veces hay impedimentos. El problema es que a veces no nos llevamos el pezón de Dios a la boca. El problema es que a veces hay un problema en la garganta. El impedimento está siempre de nuestro lado. Por eso la palabra oración en hebreo, hipalel, quiere decir entrar en juicio. Querido hermano, si tú pides y no recibes, entra en juicio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir llegar con Dios y decir: Señor, quítame aquello que está impidiendo la bendición. Remueve de mí, ayúdame. ¿Qué no estoy pidiendo bien? Ok, dime cómo pedir bien. Tengo esta situación que lo está estorbando. Normalmente las oraciones se estorban por pecado, no porque Dios no quiera bendecirnos. Por eso orar es entrar en juicio, y entrar en juicio es llegar con el juez, con el que nos quiere dar, y decir: quita de mí aquello que está impidiendo, porque las barreras las pones tú, no Dios.
porque Dios es bueno y porque Él ni siquiera escatimó el morir, sino que lo entregó, se entregó, y entregándose también quiere darnos todas las cosas. Yo te invito esta mañana a tener una meditación y a decirle: Señor, que ni se me ocurre que puede ser. Bueno, pídele, pregúntale, entra en juicio con Dios. No es algo malo como lo hemos entendido, es simple y sencillamente lo que el salmista le decía: crea en mí un nuevo corazón, no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, ¿cómo puedo yo, ayúdame, ¿qué no estoy haciendo? Eso es entrar en juicio. Entonces yo cierro con esto: el poder de la resurrección está sobre ti, está en nosotros. No lo vas a ver plenamente hasta que Él venga, pero mientras tanto Él viene, Dios te quiere proveer lo necesario aquí para que le sirvas. No se te olvide eso, para que le sirvas, para que lleves una vida de acuerdo a lo de Él, para que le sirvas. Dios está en relación de pueblo. Él es Dios, nosotros pueblo. Él es rey, nosotros súbditos. Él es juez, nosotros los juzgados. Él es todopoderoso, nosotros los que dependemos de Él. Espero que quede claro. Señor, te damos gracias esta mañana que nos reunimos a celebrar tu resurrección, la primicia, el reshit de la resurrección. Te pedimos que nos des el Espíritu Santo, el poder de Dios, para enfrentar cualquier situación. Oro eso por cada persona que me está viendo o me va a ver después. Y te pido, Señor, que tú empieces a remover, que tú empieces a aclarar cuáles son los impedimentos por los cuales no hemos recibido aquello que tú quieres darnos. Trae una claridad. Todos, Señor, todos tenemos algo que hemos puesto y es nuestro pecado. O no estamos pidiendo bien, como decía Santiago, porque pedimos solo para nuestros deleites. Ayúdanos, trae una sabiduría, trae el poder del Espíritu Santo sobre cada persona, y también trae la sabiduría del cielo para que os entiendan qué impedimentos tienen, porque la resurrección ya está en nosotros. Ya está en nosotros el poder de Dios. No somos desvalidos. Y yo quiero ministrarte eso esta mañana. Tómate de la mano del Señor. Vas a salir adelante. Vas a salir adelante. No te preocupes. Aunque tengas momentos de preocupación, no vivas preocupado. El Señor te va a sacar adelante. El Señor nos va a sacar adelante. El Señor nos va a sacar adelante. No quiero terminar este tiempo sin hacer una invitación. A lo mejor tú no estás viendo hoy por primera vez, lo has visto otras veces, o lo vas a ver en diferido y no has recibido a Jesús en tu corazón. Jesús es Dios que tomó forma de hombre y vino y murió por tus pecados para que tú puedas tener vida eterna. Y Él te está llamando. Hemos orado para que Él te llame. Uno no puede acceder por uno mismo, pero Dios te está llamando. Mi oración es que logres escuchar esa voz esta mañana, que Él te pueda hablar, que puedas escuchar y que Él te pueda amar. Contáctanos por inbox. Queremos guiarte, pero para empezar queremos hacer una oración a donde tú le digas: Señor Jesús, reconozco que soy corruptible, que soy pecador. Perdóname.
perdóname, escucho tu voz que me llama para salvación y decido seguirte, decido seguirte, decido ser un seguidor tuyo. Ven a mi corazón, que el poder del Espíritu Santo venga sobre mí hoy para empezar a vivir una vida distinta. Sálvame, sálvame, Señor. Y en este momento permite que Dios haga el milagro más grande que hay, el milagro de la vida eterna en tu corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.